No, Ya. estaba pensando que a pesar de los tiempos que corren, ya nos estamos saliendo hasta en la sopa nosotros tres, uno al otro, ¿no? Sí. Hoy día, hoy día estuvimos en un video chat que hacemos juntos los tres, abiertamente, conversemos abiertamente de salud mental, un video chat abierto a la comunidad general sobre psicoeducación en temas de salud mental, que nos hemos divertido mucho, no sabemos si alguien más se divierte con nosotros, pero nosotros tres por lo menos nos ha parecido muy, muy distendido, muy aportador incluso entre nosotros, darnos cuenta que nos conocemos hace mucho, somos amigos, pero siempre podemos seguir aprendiendo uno del otro. Esa ha sido mi experiencia por lo menos. Bueno, y tenemos el Psiquiatría en Tiempo de Virus, que como decíamos recién, vamos como en el capítulo número 20, los días viernes, con muchas de las personas que hoy día nos están acompañando en este primer evento de este Journal Club, también, digamos, digamos, llevado a cabo por la misma marca que vendría siendo esta joint venture, por decirlo así, o este encuentro entre Sergio Strejilevich, Danilo Quiró y José Vitrán, quien habla, digamos, y también una joint venture de nuestras instituciones, ARIA, Asistencia e Investigación en Trastorno del Ánimo en Buenos Aires, Argentina, y la Fundación Nepsis o Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago, donde pertenecemos, Danilo dirige y yo también pertenezco. Así que, primer evento de una larga, no tan larga, son 6 capítulos en que estaremos reuniéndonos en días miércoles para juntos hacer esta actividad, esta actividad que tiene una cultura ancestral en la formación profesional de los médicos, fundamentalmente. Estoy seguro que también en algunas escuelas de psicología se usa, pero uno podría preguntarse, lo estábamos diciendo recién, Sergio, antes de que tú entraras, por qué juntarnos a revisar papers, artículos científicos? Algunos incluso donde ya soplaron acá que no le gustaba a alguno de los que dirigían el Journal Club, como a Sergio Strejilevich, el que eligieron para hoy. Entonces, interesante, un artículo sobre un tema que no necesariamente nos va a dar tips fundamentales acerca de la clínica, que a uno de nosotros ni le gusta el artículo. No, 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 está bien, me estoy excediendo, Vamos disculpa. O sea, cargando estrés. sí, estamos cargando al estrés. Pero de nuevo, ¿por qué juntarnos? ¿No? Yo creo que la inmensa mayoría de quienes están hoy día con nosotros tiene claridad de por qué un journal club. Porque así como en Psiquiatría en Tiempo de Virus hemos discutido de cómo hacemos la praxis cotidiana en la clínica, ¿no es cierto? Y estamos usando todos muchísimo lo que son las guías clínicas, pero ¿de dónde vienen las guías clínicas? ¿De dónde debieran venir las guías clínicas? Bueno, de la literatura científica, de todos los grupos que en el mundo están intentando dilucidar cada vez detalles más profundos o aclarando con mayor cristalinidad, ¿no es cierto?, el uso psicofarmacológico de agentes para las patologías que nosotros tratamos. Entonces, sí, efectivamente, discutir un paper que pudiera ser más o menos entretenido, más o menos relevante en lo clínico, y entender por qué las cosas se diseñan como se diseñan, o por qué un diseño en cuestión no termina pretendiendo demostrar lo que pretendía demostrar, son cosas que nos compete a todos los que hacemos clínica, en salud mental en particular, respecto de estos papers. Así que hoy día partimos con el auspicio de Laboratorio Chile Teva, ¿no?, que nos va a permitir juntarnos hoy y todas estas 6 sesiones con sus productos, me los están poniendo en pantalla: Nubigil, el armodafinilo, Acicot, Minfel, metilfenidato de liberación prolongada, y Ectien XR venlafaxina. Así es que muchas gracias a Teva, vamos a poder estar en estas sesiones, y hoy día la modalidad quizás de cómo lo vamos a hacer, Danilo, que es el gran, si hay críticas así profundas al paper que se eligió, todo eso, dirigidas a Danilo Quiroz, por favor, porque él es el responsable finalmente de este tipo de cosas. Entonces, hoy día vamos a partir justamente con Danilo presentándonos este muy interesante paper, y después va a ser discutido a continuación por Danilo, y de ahí se abre la palabra
Sergio seguramente va a tener que hacer algunos descargos, ahora ya no le queda alternativa, va a tener que hacerlo y de ahí para adelante podemos seguir discutiendo todo. Y hay preguntas del público que esperamos que se produzcan y yo intentaré moderar alguna de esas preguntas. Una sola cosa antes de Diga nomás, empezar. diga. Una advertencia que es válida y de discusiones que hemos tenido muchas veces nosotros. Es decir, hoy vamos a tener una clase excepcional, yo por lo menos así la vi, de metodología por parte de Danilo y van a ver cuánto más se aprecia, cómo hacer un curso de cata de vino y después probar vino, es decir, es otra experiencia. Ahora, el otro tema que vamos a hacer hincapié en toda esta jornada es al contexto. Contexto es, así como cuando uno necesita un contexto político para leer justamente algunos anuncios del gobierno o algunos eventos, hay que tener un contexto del estado del arte y del conocimiento, pero también de la política de la ciencia para leer algunos datos. Y cuando nos vean hacer eso, no crean que es porque somos paranoicos, pro fármacos, antifármacos, pro industria. No, esto es lo que se hace a nivel alto. O sea, ¿qué diferencia un experto de un no experto, un ultracientífico, perdón, un investigador de no? El contexto, se sabe mucho del contexto. Como le llaman en la política, ¿Quién es? la cocina. La cocina, es decir, ¿cómo se hizo eso? Y eso es algo que es de lo más difícil de acceder. Por suerte tuvimos la oportunidad en nuestro campo de trabajo, los trastornos afectivos, de hacerlo. Y uno después de que ve la cocina, ve la comida de otra manera. Se puede poner paranoico. Bueno, antes de partir, quizás, Danilo, solo decir, ¿no? Que lo que pasa es que yo ya me siento en familia con el grupo que estamos compartiendo hoy día, por eso no dediqué tiempo, pero quizás es importante decir, bueno, Sergio Strejilevich, todos lo conocen y es un prolífico investigador que ha estado produciendo material valioso, valiosísimo, desde un rincón del mundo, desde donde no tienden a salir papers contundentes que puedan ser publicados en la literatura científica peer review, digamos. Entonces, él hace un aporte muy, muy importante en la disciplina de la investigación en trastornos del ánimo, particularmente en bipolaridad. Y nuestro presentador y discutidor hoy día, que es Danilo Quiroz, además de ser un tremendo psiquiatra experto en trastornos bipolares y en trastornos del ánimo, y también trastornos de la ansiedad, y fundador de la Sociedad de Chilena de Trastornos Bipolares, el capítulo chileno de la International Society for Bipolar Disorder, y además de psiquiatra tiene un magíster en psicofarmacología clínica, que es... Epidemiología perdón, clínica. en epidemiología clínica, discúlpenme. Lo cual lo pone en un lugar particularmente estratégico para hacer justamente las discusiones que vamos a tener hoy día. Así que nada, yo pretendo que hoy día aprendamos mucho todos y también quizás peleamos un poquito, lo cual le pone pimienta y lo hace más entretenido. Ya Danilo, estamos listos, Lo partamos. último de la introducción. Epidemiología clínica es el máster que uno tiene que hacer para saber de investigación. No es cuánta diabetes hay en tal lado, es otra cosa. Es el máster que uno tiene que hacer para saber investigación en psiquiatría y medicina en general. Lo digo porque si no parece nada, eso. Sí, es el que hay que hacer, pero Experto muy, en... muy pocos clínicos No lo dije que tienen. hay que hacerlo. Dije que hay que hacerlo. No dije Yo conozco muy pocos. Por eso. Además Por que eso ahora digo con porque COVID está en alza. ¿Eh? Está en alza, sí. Con La COVID. Ok. epidemiología clínica. Una cosa que Adelante. estábamos discutiendo, digamos, como el Journal Club puede tener varios objetivos y en ese sentido no necesariamente hablar de la utilidad clínica, sino que los artículos se van a elegir por distintas razones, por los diseños, por de pronto algún otro aspecto metodológico. Vamos a ver un artículo relacionado a un paper histórico para ver cómo se escriben cosas en otra época y cómo se ven o cómo han envejecido en el tiempo. Y este artículo de hoy, que es la asociación de benzodiazepinas, drogas Z, hipnóticos, solpidem, sopiclona, y otros ansiolíticos con la demencia subsecuente en pacientes con trastornos afectivos. Una corte nacional y un estudio de casos y controles anidados. Ese es el título del paper. Lo elegimos principalmente lo elegí principalmente por el diseño, ¿ya? Porque creo que nos va a permitir hacer una discusión
respecto a ese tema de los diseños y hablar de otra cosa, digamos, hablar de, en la actualidad, cuando hemos discutido esto los días viernes, cómo se usan antipsicóticos atípicos en pacientes con problemas para dormir por el temor de que las benzodiazepinas pueden producir Alzheimer. ¿Ah? Entonces la pregunta es, ¿las benzodiazepinas producen Alzheimer o no? O sea, demencia. Esa es la pregunta del paper y eso es lo que a eso vamos a ir. ¿Ya? Entonces, esta es la pregunta y es bien simple y es así de importante y de hecho tiene implicancia práctica como ya lo dije. Las benzodiazepinas e hipnóticos tienen relación con la incidencia de demencia en pacientes con trastornos afectivos y ahí hay un gráfico, uno podría llamar un gráfico lineal, eh, donde las benzodiazepinas están unidas causalmente con la demencia y esa es la duda. Entonces, el contexto es el que yo digo. Ahí se ha levantado desde hace mucho tiempo la idea de que las benzodiazepinas pueden producir demencia. Y eso aparece en los diarios de tanto en tanto. Siempre en la Universidad de Texas, no sé, en Texas pasan muchas cosas. En la Universidad de Texas, un estudio muestra que no sé, las benzodiazepinas pueden producir Alzheimer, así como las hamburguesas pueden producir hongo en la uña, no sé, cualquier cosa. Pero Ojo que es efectivamente, demencia y no Alzheimer demencia, específicamente. demencia. Lo del Alzheimer lo decía coloquialmente, estamos hablando de Sí, demencia. sí. Y en ese sentido es una pregunta que es importante porque, a ver, si uno retrocede y dice, efectivamente, un medicamento como las benzodiazepinas, que existen hace, no sé, 50 años o más, ¿puede producir demencia? Y si es así, ¿por qué mecanismo podría ser? Eh, y efectivamente hay opciones para eso, y de nuevo, detrás de toda esta pregunta está el hecho de el uso de alternativas, y la alternativa en este caso muchas veces son los antipsicóticos atípicos, entonces que tienen altos riesgos también asociados. Entonces es una pregunta que es muy relevante. Y aquí hay un metaanálisis del 2018 en que muestran que efectivamente hay, concluyen este metaanálisis que hay un riesgo aumentado para demencia con el uso de benzodiazepina, ¿ya? Los autores del artículo que vamos a revisar dicen que, sin embargo, la literatura es tremendamente heterogénea y la calidad de los artículos incluidos también son de diseños distintos y no logran resolver los problemas que habitualmente tienen este tipo de artículos, que es la confusión por indicación o por inclusión, que se llama, o la causalidad reversa. ¿Ya? Ahí vamos a ir explicando. Y por lo tanto, este artículo está pensado precisamente para tratar de lidiar con ese tipo de confundidores. ¿Y cómo es el diseño de este estudio? Primero que este es un estudio que se realiza en el registro de pacientes de ciudadanos de Dinamarca que hacen un primer contacto por un trastorno afectivo entre el año 96 y el 2015. ¿Ya? Y en ese periodo de tiempo, un primer contacto por un trastorno afectivo, hablan ahí de hospital, pero en realidad es internación o ambulatorio, de 268.000 personas. ¿Ya? Y desde el año 96 hasta el 2015 se hace el seguimiento para detectar cuántas personas hacen demencia en ese periodo de tiempo y correlacionar eso con la incidencia de demencia. ¿Ya? En esa cohorte, ¿ya? Esos pacientes que fueron ingresados o que fueron detectados en ese periodo de tiempo eran personas mayores de 20 años. Se excluyen a todas las personas que han tenido el diagnóstico de demencia antes de ingresar al estudio, ¿ya? Entre el año 69 y el año 95. ¿Ya? En todo ese periodo se identifican casi 20.000 pacientes con demencia y se descartaron 10.000 por haber tenido demencia antes del 95, porque obviamente la idea es ver a los pacientes que fueron diagnosticados y que se exponen a benzodiazepinas si desarrollan, después de haberse expuesto a benzodiazepinas, desarrollan demencia. ¿Ya? Para mostrar gráficamente cómo es el diseño. ¿Se ve el puntero, José? En este momento no lo veo yo. ¿No? Ya, lamentablemente. Pero bueno, estamos con monito. En los métodos tenemos la cohorte. Pero qué curioso, La cohorte, debieras tener. a lo mejor ahí.
¿Se ve o no? Ahí sí, ahí Ahí sí. sí, ya. Entonces tengo que mover algunas cosas de acá porque estoy trabajando a dos pantallas, entonces muevo las cosas para otro lado. Ya, ok. Una cohorte es un grupo de sujetos que comparten una misma característica, ¿va? Pueden ser el año de nacimiento, pueden ser los sujetos que nacieron en tal lugar, en tal momento, o las personas que ingresaron al colegio en tal o cual lugar, digamos, en tal momento. En este caso, la cohorte está comprendida por las personas con trastornos afectivos que hacen su primer contacto entre el año 96 y el 2007. ¿Ya? O sea, la cohorte consiste en personas con trastornos afectivos, ¿ya? Y esta es una particularidad que tiene el estudio. ¿Ya? En esa cohorte de personas que ingresan, probablemente ingresan algunos pacientes que tienen Alzheimer. Entonces, una de las cosas que se tienen que hacer es sacar a todas las personas que tienen, perdón, demencia al momento en que se ingresan a la cohorte. ¿Ya? Entonces, tenemos una cohorte de personas que están ingresando al sistema de salud danés con trastornos afectivos. Y esas personas, desde el tiempo que ingresan hasta que termina el seguimiento, es decir, en el año 2016, se hacen dos cosas. Uno, se evalúa si están expuestos a benzodiazepinas u otras sustancias. Y en segundo lugar, se quiere evaluar si esas personas desarrollan o no desarrollan demencia. Entonces, tenemos un grupo de personas que no tienen demencia y que van a ser seguidas a lo largo del tiempo para ver si al final del seguimiento, cuántos tienen Alzheimer y en el grupo de los no expuestos, cuántos tuvieron Alzheimer y se comparan. Y si efectivamente hay una mayor proporción de pacientes que tienen Alzheimer en el grupo de expuestos, quiere decir de que la exposición se asocia a más Alzheimer que no, y si no hay esa diferencia, quiere decir de que que no existe esa asociación. Es así de simple, ¿ya? Ahora, es así de simple en la teoría, porque en la práctica es muy complejo, ¿ah? De hecho, dame un segundo, tengo aquí una dificultad con él. De hecho, eh, gran parte de los problemas que tienen los estudios que se realizan en este ámbito es que las razones por las cuales uno indica una benzodiazepina pueden tener que ver también con el desarrollo de la enfermedad, es decir, las demencias, sobre todo la demencia tipo Alzheimer, tiene un inicio insidioso. Entonces puede ser de que una persona tenga un inicio insidioso y la agitación, por ejemplo, o la angustia que le puede estar produciendo los cambios cognitivos, haga que esa persona consulte, ¿ya? Y que en relación a esa consulta se le prescriban benzodiazepinas. Entonces, no es que la benzodiazepina le dio Alzheimer, sino que efectivamente porque tenía Alzheimer, la persona consultó. Eso es lo que se llama causalidad reversa, ¿ya? Entonces, esa es una de las razones porque se eligen grupos acotados que consulten por una razón específica. Pero la otra razón importante es que los trastornos afectivos o las personas que sufren trastornos afectivos también son personas que sufren de comorbilidad cardiovascular, diabetes, por ejemplo, y también son personas que toman otro tipo de medicamentos, y esos otros medicamentos también pueden producir o pueden estar asociados de alguna forma a demencia. Entonces, ¿cómo separo la indicación de la medicación con los otros factores que pueden estar asociados a demencia y poder eh, desenmarañar esa asociación? Y esa es la pregunta que se hacen los investigadores para poder hacer un diseño que permita efectivamente sacar esa maraña, digamos, ¿ya? En este caso, las variables involucradas son las benzodiazepinas. Una de las cosas que incluye este estudio es separar las benzodiazepinas de acuerdo a su tiempo de acción, porque puede haber a lo mejor alguna asociación entre las características de la benzodiazepina, por ejemplo, corta, mediana, larga. Otra característica que es importante, que no todos los estudios lo han controlado, es el tiempo de exposición. Parece de perogrullo, pero es impresionante cuando uno revisa estudios, cómo los estudios muchas veces dicen se expone o no se expone a un medicamento, ¿ya? Y la verdad es que no es 1 o 0, no es que me expongo o no me expongo, la verdad es que me expongo y me expongo por un periodo de tiempo, sea cual sea el mecanismo por el cual el medicamento, en este caso una benzodiazepina, esté relacionado a la demencia, uno supone que tiene que haber un tiempo de exposición, y en ese sentido no da lo mismo tomar 2 meses que tomar 1 año, tomar 5 años. ¿Ah?
Eso es de perogrullo, pero es bien impresionante cómo muchos estudios que analizan aspectos relevantes no logran diferenciar el tiempo de exposición. Otra cosa es la dosis, ¿ya? Porque también es distinto tomar un equivalente de clonazepam de 0,5 dos veces al día, a tomar 6 miligramos de clonazepam al día por 10 años, ¿ya? Por lo tanto, ese es otro aspecto que este estudio vigila muy bien, los tiempos de exposición a través del número de prescripciones y el tiempo, ¿ya? La intensidad de uso por el tiempo y cantidad, ¿ya? Estos son factores que un estudio de cohorte, como es una parte de este estudio, puede controlar muy bien, porque se supone que son pacientes que ingresan al seguimiento y que se les puede dar seguimiento en el tiempo y se puede estar viendo cuál es, de acuerdo al registro que tienen, cuál es efectivamente la cantidad de medicación y poder tener acceso a poder indexar el medicamento que toma con un paciente en particular, digamos. Otra cosa que introduce este estudio es la incorporación de otros ansiolíticos, ¿ya? Porque, ok, hay algunos pacientes que van a usar benzodiazepina, pero si fuera la ansiedad la que estuviera detrás de todo esto, quizás pueden haber pacientes que para su trastorno ansioso, son trastornos afectivos los que están involucrados, pero para su angustia reciben otro tipo de medicamentos, por ejemplo, antihistamínicos, pregabalina, ¿ya? Por nombrar algunos. Como en todos los estudios, se introducen covariables que puedan estar algunas relacionadas más o menos a el outcome, que en este caso es la demencia. Las covariables son todos aquellos factores que se tratan de ajustar estadísticamente para que las poblaciones sean comparables y en ese sentido hacer como que, eh, como se dice, ceteris paribus, o sea, bajo las mismas condiciones se están comparando las poblaciones, no que una población tiene 70 años y la otra población tenga 50, no, para eso se ajusta estadísticamente por edad y efectivamente estamos comparando dos poblaciones que se supone tienen la misma edad, ¿ya? Y ese ajuste no es por diseño, sino que es por el método estadístico que se utiliza. ¿Cuáles son esas covariables que al momento de incorporarlas dejan de ser relevantes, dependiendo de si se incorporan de manera correcta, pero dejan de ser relevantes en el sentido de que son ajustadas y solamente voy a ver la diferencia entre lo que me importa, es subtipo de depresión, el año del diagnóstico, historia de alcohol o de abuso de sustancias, tremendamente importante ajustar por historia de alcohol, abuso de sustancias, diabetes y enfermedad cardiovascular, que otra comorbilidad también tremendamente importante ajustar, prescripción de antipsicóticos y antidepresivos, el nivel educacional, que también muy relevante, el género, la edad y el estado marital, ¿ya? Esas son las variables que se utilizan. Ahora, para explicar un poco cuál es la lógica del estudio de corte, el seguimiento se hace entre el año 96 hasta el año 2016, ¿ya? Ahora, no quiere decir de que todos los pacientes entren en el 2016, en el 96 y son seguidos por 20 años hasta el 2016. Hay algunos que efectivamente pueden ingresar el 96 y si no enferman de demencia, van a seguir hasta el 2016 y van a ser contados como un sujeto que no presentó demencia. Van a haber otros sujetos que van a ingresar en el 98, en el 2000, en el 2005 y que van a ser seguidos hasta el 2016 si es que no tienen demencia. Van a haber otros sujetos que van a ingresar o el 96, el 98, el 2000, cuando sea, y durante el seguimiento efectivamente van a tener demencia y este es el outcome, y ahí se deja de contar el paciente, ¿no? O sea, ese es un dato ya se llama un dato censado, ¿ya? Y van a haber otros pacientes que van a ingresar a la corte y se van a morir. Es decir, no van a desarrollar demencia porque después que uno se muere no desarrolla demencia, digamos. Entonces, ese también es un dato censado, pero también hay sutileza en la manera en que se contabiliza eso, y porque también puede haber sesgos estadísticos si no se contabiliza de manera apropiada la exposición con el dato de la muerte. Para contar otras cosas, la exposición se identifican por las prescripciones. Una de las características de los estudios epidemiológicos en Dinamarca es que tienen toda la población censada y tienen un sistema de salud gratuito y universal, por lo tanto, todos los datos de salud de la población están en un solo lugar, digamos, y por esa razón, mucha de la epidemiología que uno conoce viene de Dinamarca, lo cual después podemos discutir, digamos, qué tan útil puede ser eso, pero es un dato, bien por los daneses, ¿ya?
Una de las peculiaridades metodológicas que tiene este estudio es que son dos estudios, ¿ah? O uno puede decir que hay dos diseños involucrados. Uno es el estudio de cohorte, es decir, lo que uno podría conocer como un estudio prospectivo, que es un estudio en que tenemos este grupo de sujetos que van ingresando, es decir, que parten sin demencia, y que algunos voy a ver que están expuestos a benzodiazepinas, ¿ya? Y durante ese tiempo van a ir apareciendo algunas personas con Alzheimer perdón, con demencia, y eso al final del seguimiento me va a dar un dato, un número, y otras personas que no van a estar expuestas a la exposición, en este caso la benzodiazepina, pero en ese grupo también voy a ver personas que van a desarrollar demencia, y eso nos va a dar al final del día otro dato. Otro dato que se tiene que sopesar con, de nuevo, con la intensidad, con la duración, con el tiempo, etcétera, etcétera, ¿ya? El análisis estadístico que se utiliza en los estudios de corte tienen esta forma, ¿ya? Son personas expuestas y personas no expuestas que desarrollan la enfermedad. Entonces, ¿cuántos expuestos desarrollan la enfermedad y cuántos no expuestos también desarrollan la enfermedad? Y se establece una relación que es bastante fácil de calcular en una tabla de 2x2, ¿ya? Obviamente en este tipo de estudios se utilizan modelos semejantes modelos estadísticos más sofisticados que permitan el uso de covariables para ir despejando otros factores como la edad del diagnóstico, el tipo de depresión, etcétera, etcétera, que son las variables que ya analizamos, ¿ya? Pero la lógica es esa: cuántos expuestos desarrollan y cuántos no expuestos desarrollan, ¿ya? Y como es un estudio prospectivo, ¿ah? Puedo establecer o puedo asumir que hay una relación de causalidad, porque al principio no había nadie con demencia, y las personas van a empezar a desarrollar demencia a lo largo del tiempo, en la medida que también van a estar expuestas o no expuestas, y después puedo hacer la comparación, ¿ya? Entonces, este estudio consiste en una cohorte, pero tiene un segundo estudio, ¿ya? Y que se hace muchas veces, que es un estudio de casos y control. Los estudios de casos y control son estudios que habitualmente uno los conoce como estudios retrospectivos, que tienen otra lógica, ¿ya? Y la lógica es que yo tomo un grupo de personas que tienen la condición, en este caso tomo un grupo de personas que tienen demencia, y las comparo con un grupo de personas que no tienen demencia, y analizo si están expuestos o cuántos de ellos están expuestos o no expuestos a la exposición que me interesa, ¿ya? Eh, por ejemplo, quiero saber si los anticonceptivos están relacionados al infarto, entonces busco un grupo de mujeres que hayan tenido un infarto, un grupo de mujeres que no tengan un infarto, y después veo cuántas han usado anticonceptivos en qué grupo y trato de analizar. Es como hacer lo mismo que hacíamos con la corte, pero partiendo al revés, partiendo de el grupo de los que enfermaron, al cual lo comparo con un grupo que no enfermaron. Este es un diseño habitualmente que tiene que tiene más posibilidades de sesgo, ¿ya? Principalmente porque esta población de las personas que hicieron, el que yo detecto, puede ser muy distinta a esta población que yo lo comparo, ¿ah? O sea, en el caso del ejemplo que yo daba de las mujeres que desarrollan un infarto versus mujeres que no desarrollan un infarto, por ejemplo, puedo ir a buscar las mujeres que desarrollan un infarto con las personas que están de alta de un hospital. Y voy a hacer un ejemplo burdo: puedo ir a ver un grupo de mujeres de la misma edad y que también puedan haber estado expuestas a anticonceptivos en un gimnasio, ¿ya? Obviamente esas dos poblaciones pueden ser súper distintas, las personas que están en un hospital versus las personas que van a un gimnasio, ¿ya? Y eso es muy obvio. Pero cuando se hacen estos diseños, a veces no es tan obvio lo distinto que pueden ser estas poblaciones. En este caso, este estudio de caso y control se llama anidado porque tenemos una población que desarrolla demencia y la tenemos muy bien, sabemos de dónde viene, y podemos sacar un grupo control del mismo lugar de donde vienen los que sí desarrollaron demencia. Es decir, un grupo que efectivamente va a ser muy apropiado para ser comparado uno a uno. Entonces, en este grupo, 9.000 personas de las 200 y tantas mil que partieron, 9.000 personas desarrollaron demencia, un 4%, y se tomó una muestra de este mismo grupo que no desarrolló demencia de 39, o sea, 40.000, para tener una proporción de 1 a 4, ¿ya? Que una proporción que los investigadores quisieron establecer para comparar, ¿ya? Y el análisis estadístico tiene esta otra forma, que es ligeramente distinta a la anterior.
Se parte con los que tienen la enfermedad y los que no tienen la enfermedad y se calculan cuántos estuvieron expuestos y cuáles no estuvieron expuestos, ¿ya? Y se calcula una relación en eso. Esto es para calcular una tabla de 4x4, se multiplica en cruzado y ahí saca lo que se llama un OR, que es una medida de riesgo. En el caso de estos estudios se usan ecuaciones más, más complejas, regresiones logísticas, donde se pueden meter otros factores para poder ajustar por otro elemento, ¿ya? Ahora, los estudios de caso y control tienen mucha más dificultad para controlar los sesgos. Sin embargo, se hacen con más frecuencia porque son más fáciles de hacer. Es mucho más fácil ir a buscar un grupo de personas enfermas y tratar de controlarlos con otro grupo que tomar una gran población y seguirla por 20 años, ¿ya? Entonces, por esa razón se hacen los estudios de casos y controles. Ahora, una pregunta que vamos a dejar para el final es ¿por qué no es un estudio de cohorte, donde se siguió a los pacientes por tantos años, se le agrega un estudio de caso y control, digamos? ¿Qué ventaja puede tener hacer un estudio de caso y control siendo que me va a dar la misma información? ¿Hay alguna información que me pueda aportar? Eso lo vamos a ver después, ¿ya? El análisis, para ir avanzando pronto con las benzodiazepinas, incluyó varios tipos de subanálisis, analizando las benzodiazepinas por global y por separado, benzodiazepinas versus hipnóticos versus los otros medicamentos, como habíamos hablado. También porque se ha dicho, a lo mejor las benzodiazepinas producen demencia, pero a lo mejor lo hipnótico, o a lo mejor hay algún cruce, si uno usa benzodiazepinas e hipnótico al mismo tiempo. Se hicieron esos tipos de análisis. Según tiempo de acción de la benzodiazepina, corta, mediana, larga, según el tiempo de exposición, ya lo vimos. Hicieron un análisis separando los grupos dentro de las personas que desarrollan demencia en los 2 primeros años después de haber estado expuesta versus las personas que desarrollan demencia después de los 2 años. ¿Por qué se hace eso? Así esa manera de analizarlo es porque si una persona empieza a tomar una benzodiazepina y desarrolla demencia dentro de los 2 años, es muy probable que esa persona, al momento de ser indicada la benzodiazepina, haya ya estado cursando algún desarrollo de demencia, ¿ya? Por lo tanto, es probable que esa persona en realidad haya consultado por una consecuencia o por un síntoma relacionado a la demencia, y ahí está la causalidad reversa. Es decir, eh, porque tengo demencia, consulté y me dieron benzodiazepina, y no es que la benzodiazepina me haya dado demencia, ¿ya? Por eso hacen un análisis que incluye los 2 primeros años versus más de 2 años. Hacen otra comparación que creo que va a resultar larga de explicar, digamos, en que toman distintas categorías de exposiciones, ¿ya? Eso también para poder ver si es que no se estuviera introduciendo algún tipo de sesgo al no incorporar todos los pacientes que estaban expuestos, porque como esto comienza el año 96, las personas, aunque no hubiesen consultado por un trastorno afectivo por primera vez en esos tiempos, también pueden haber estado expuestos a benzodiazepina antes de eso. Entonces, hay una incorporación de esa variable, ¿ya? Y se hace un análisis de sensibilidad. ¿Qué es hacer un análisis de sensibilidad? Es tratar de hacer lo mismo que yo quiero hacer utilizando otro cálculo o introduciendo otra variable para tratar de despejar otras formas, ¿ya? Uno de los análisis que se hizo es exposición a benzodiazepina previo al ingreso al estudio, ¿ya? Como les decía, los pacientes ingresan en el año 96 porque consultan por primera vez, o desde el año 96 porque consultan por primera vez por un trastorno afectivo. Pero antes del 96 pudieron haber estado expuestos a benzodiazepina. Entonces, puede ser importante incorporar eso porque puedo estar perdiendo información y no calculándola bien. Y lo otro es el riesgo de competencia en mortalidad, que también es otro tipo de sesgo que pudiera haber acá, que tiene que ver con que las benzodiazepinas podrían relacionarse con mortalidad, ¿no? Por ejemplo, por caída, por ejemplo, por otras razones en pacientes en población adulta mayor. Y efectivamente, en análisis, en una tasa muy baja, efectivamente las poblaciones, la benzodiazepina se asoció a un mayor grado de mortalidad, ¿ya? Que puede estar confundido por otros factores porque este estudio no está diseñado para ver eso. Pero sí hubo una pequeña asociación con mortalidad. Entonces, a lo mejor la benzodiazepina no me produce Alzheimer, pero me mata antes de tiempo, ¿ya? Y si me mata antes de tiempo, no tengo la posibilidad de desarrollar Alzheimer. Entonces, el riesgo de competencia por mortalidad es otro de los sesgos que se analiza y se pueden medir de manera distinta los datos para ver si efectivamente compiten, ¿ya? Vamos a los resultados.
simplemente a lo mejor los colegas que están menos habituados con los estudios, digamos, la tabla 1. En los estudios siempre está la tabla 1, la tabla 2, la tabla 3. La tabla 1 siempre muestra los datos demográficos, es cómo las poblaciones están constituidas, ¿ya? Y en ese sentido, esta es una tabla cortada porque era más extensa, la recorté para mostrar los datos más importantes. Acá está la población total, acá están los casos con demencia, que eran 9.000, que representa un 4% del total, y acá está esta muestra que ellos hicieron el caso control, ¿ya? De 40.000, que son una submuestra del total que no desarrolló demencia. Están los subtipos de depresión, que creo que no tiene tanta importancia en este momento. Quiero mostrarles acá los tipos de medicación que se usaron en el basal, ¿ya? Y acá están los antidepresivos que se usaron en un 75% de la muestra, aproximadamente lo mismo que se usaron benzodiazepinas, ¿ya? Eh, Importante ver que un 24% usaban antipsicóticos, y son porcentajes semejantes en las otras poblaciones. Comorbilidades, diabetes mellitus creo que es de las más importantes, 5,8 en la corte total, 8% en los casos de demencia, y enfermedad cardiovascular, 10 en la corte total, 20% en los casos de demencia, ¿ya? Y el uso de benzodiazepina en la corte total, el 75% estuvo expuesto a benzodiazepina. Recuerden, esta es una corte de personas con trastornos afectivos, es decir, pacientes que tenían una alta probabilidad de estar expuestos a medicamentos. O sea, de hecho es curioso que un 25% no haya estado expuesto a medicamentos, pero bueno, el 75% aproximadamente, 3 de cada 4 están expuestos a medicamentos. Y se separaban por cualquier uso de benzodiazepina, cualquier uso de hipnótico y las combinaciones. ¿Ya? Esa es la tabla 1. ¿Ya? Vamos a la tabla 2, que es la que muestra los resultados. Y aquí, habitualmente en la tabla 2, cuando muestra los resultados, uno está muy acostumbrado a ver las P y los asteriscos. ¿Ya? La verdad que hay una tendencia en la literatura a cada vez usar menos para el análisis estadístico ese tipo de test para detectar diferencias estadísticamente significativas, porque muchas veces ocultaban algún otro dato, porque una diferencia puede ser estadísticamente significativa, pero la magnitud de la diferencia puede no ser importante. Entonces a veces uno ve asteriscos, pero en realidad esa diferencia en significación puede no significar mucho. Entonces, revistas como este, American Journal, pero New England, JAMA, tienden a cada vez mostrar menos ese tipo de resultados con asterisco y la P, ¿verdad? Como lo llaman, la significancia estadística de esa forma, y a utilizar más resultados netos con intervalos de confianza, ¿ya? Que en este caso son la tasa de riesgo, calculada con la metodología dependiendo del tipo de estudio que se utilice, ¿ya? Y acá se muestran en 3 columnas los resultados. En esta tabla 2 muestran los 2 estudios, muestran la corte, y en la próxima la lámina va a estar el estudio de caso y control en este de corte, y muestran 3 columnas. Uno, un modelo sin ajustar, que quiere decir cómo vienen los datos así duros, solamente ajustado por edad y género. Es decir, a igual género y a igual edad, ¿cuáles son las diferencias? ¿Ya? Y otra columna que muestra el ajuste del modelo completo, es decir, con todas las covariables que ya habíamos definido anteriormente, que es el resultado más robusto. Y acá hay un modelo ajustado, además por otras drogas, donde introducen la exposición a otras sustancias como covariables, ¿ya? Lo que hace más robusto el análisis. ¿Ya? Estos son hazard ratio, ¿ya? Que significa de que si uno tiene un hazard ratio de 1, quiere decir que no tengo más riesgo. Tengo exactamente el mismo riesgo que el comparador. Si es sobre 1, tengo más riesgo, y si es inferior a 1, tengo menos riesgo, para explicarlo en términos muy generales. Ahora, como habitualmente no da 1, o sea, perdón, como uno puede haber 1, pero esto tiene un intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tomemos un número cualquiera, este hazard ratio, que es lo mismo que un odds ratio, pero calculado prospectivamente, de 1, el intervalo de confianza es 0,85 a 1,18. Es decir, en el intervalo de confianza está incluido el 1. Eso quiere decir de que efectivamente ese intervalo de confianza descarta que sea un resultado significativo, ¿ya?
cuando el intervalo de confianza no involucra el 1, por ejemplo, en este caso, 0,70, y el intervalo de confianza es entre 0,65 y 0,75. Quiero decir de que mi valor probablemente está ubicado entre esos dos extremos. Quiere decir de que sí es un resultado estadísticamente significativo, en los términos de la P, como decíamos. Bueno, ¿qué es lo que muestra el estudio de corte? Separado acá en el estudio entre 0 y 2 años y más de 2 años, y segregado para cualquier uso de sustancia, cualquier uso de benzodiazepina o hipnótico, para uso de benzodiazepina, para uso de hipnótico, para uso de benzodiazepina de larga acción, de acción corta o mediana, o cualquier otro de uso de otro ansiolítico, ¿ya? Tanto para el grupo de 0 a 2 años como del grupo de 2 o más años, todos los OR salen inferiores a 1 y significativamente inferiores a 1. Cuando se hace el modelo ajustado por por todas las interacciones por otras drogas, se mantiene el inferior a 1, y en el caso de los 2 años y más pasa algo semejante, ¿ya? Es decir, no encuentra una asociación, más aún, las asociaciones que se encuentran van a la línea de la protección. Es decir, si uno mira este resultado, tiene que decir de que el uso de benzodiazepina y el uso de hipnóticos no se asoció a más riesgo, sino que se asoció incluso a menos riesgo de desarrollar demencia en el tiempo que se desarrolló el estudio, ¿ya? Eso con el estudio de corte, y ese es uno de los resultados principales de este estudio, que el uso de benzodiazepina y drogas de este tipo no se asoció a más riesgo. Y este es el estudio de caso y control, que muestra aproximadamente lo mismo. Ya voy a ir avanzando un poco más rápido para el tiempo. No voy a mostrar esto, sí lo voy a mostrar. Esta es la interacción entre benzodiazepina y drogas de hipnóticos, que no muestra que haya diferencia entre el uso de una y otra. Y este es el resultado que muestra la relación entre benzodiazepinas y acumulación de efecto, ya sea por el tiempo, el número de prescripciones, o por la dosis diaria, con un uso bajo, mediano o alto. En el estudio de corte, nuevamente, siguió sin encontrarse ninguna asociación, y en el estudio de caso y control hubo un segmento que sí encontró una asociación, que es en el grupo en que que tenía el menor uso, ¿ya? En el grupo de personas que tenían menos uso de benzodiazepinas, sí encontró un mayor riesgo, y que uno pudiera considerar que pudo haber sido significativo porque no topa el 1. Acá tiene 1.08 y el intervalo de confianza es 1.05, 1.15. ¿Ya? Marginal, así uno podría decir, pega en el palo. Pero, curiosamente, en el grupo que tiene una exposición intermedia o que tiene una alta exposición, incluso tienen menos riesgo, ¿ya? Es decir, el grupo con menos exposición puede tener algún riesgo pero el grupo que tiene más exposición y exposición extrema tienen cada vez menos riesgo, lo cual apoya las conclusiones que en este gran estudio de corte no se aprecia una asociación entre el uso de benzodiazepina y de demencia, e incluso algunos resultados son compatibles con un efecto protector, ¿ya? Entonces, brevemente para discutir, y quiero tomarme menos tiempo con esto porque ya llevamos harto rato en esto. Los estudios, la investigación trata de despejar la confusión y el azar, ¿ya? La confusión se elimina a través o se trata de manejar a través del diseño y el análisis estadístico, y el azar a través de los test de hipótesis, los análisis estadísticos, ¿ya? ¿Qué es la confusión? Para explicarlo así muy en grueso. Por ejemplo, si viene un extraterrestre y quiere evaluar la incidencia de cáncer pulmonar, puede decir, mira, las personas que toman mucho café tienen mucho más riesgo de cáncer pulmonar, porque ve personas que toman mucho café y ve que esas personas desarrollan cáncer pulmonar. Sin embargo, la asociación que hay detrás es el cigarrillo con el cáncer pulmonar. Lo que pasa es que las personas que fuman más también toman más café. Entonces, este marciano que llega a la Tierra no se da cuenta, puede hacer la asociación incorrecta porque existe ese factor de confusión, ¿ya? Y ese es uno de los principales problemas que tienen que lidiar los investigadores para tratar de hacer esa asociación. En este caso, hay una asociación entre benzodiazepina y demencia, pero esta asociación a lo mejor no tiene que ver con la benzodiazepina, sino que tiene que ver con otros factores.
puede tener que ver con que se asoció con la misma demencia, o puede tener que ver con que las benzodiazepinas se asocian a otros factores que pueden asociarse con demencia, ¿ya? O, de nuevo, la misma indicación de la benzodiazepina puede tener que ver con la demencia y no con otras razones, digamos, la causalidad inversa, ¿ya? La mejor manera de manejar la confusión es a través de los experimentos, a través de estudios randomizados doble ciego. Pero para muchos problemas, como el cigarrillo y el cáncer, y en este caso benzodiazepina y demencia, no se pueden hacer experimentos, no se pueden hacer estudios randomizados, por lo tanto hay que hacer estudios observacionales. En este caso, como en este caso, los estudios de corte son los estudios que tienen mejor nivel de evidencia dentro de los estudios observacionales, y después los estudios de caso y control, ¿ya? Como en este caso. Ahora, en este caso no se encontró esa asociación, más aún, se encontró que podía haber una protección. Por lo tanto, tratamos de lidiar con el sesgo, con el azar, pero esta asociación que puede ser de protección, no de riesgo, ¿será causal o a lo mejor es una asociación espuria, digamos? ¿Ya? La verdad que no, el tema de la causalidad es un tema filosófico profundo y también es un tema metodológico muy profundo. Y la verdad que los criterios para evaluar causalidad son complejos y vienen desde hace mucho tiempo, que tienen que ver con la fortaleza de la asociación. En este caso, no hay asociación entre la fortaleza de la asociación, o sea, las personas pueden estar expuestas poco, mediano o mucho, poco o mucho tiempo, igual no tenían asociación con Alzheimer. No hay consistencia en la asociación entre distintos tipos de evaluaciones. Especificidad de asociación, probablemente hay otros ejemplos para eso. La temporalidad, en este caso un estudio de corte, se asegura uno que las personas al momento de iniciar la corte no tenían demencia y efectivamente nos permite ver eso. La gradiente biológica, ya hablamos de la cantidad de la exposición. La plausibilidad también es un criterio de causalidad, o sea, porque, ¿cuál es la razón? Si pensamos, benzodiazepina asociada a demencia, ¿por qué razón una benzodiazepina podría causar demencia? Lo voy a dejar para la discusión. La coherencia, los experimentos, la analogía, otros factores causales. Voy a dejar esto para los comentarios, porque la verdad que quiero terminar acá para dar paso a la discusión. José, Sergio. Bueno, nada, en principio, felicitaciones y gracias por la explicación, digamos. Nada, y acá me vendieron como que no me gustaba el estudio, así que es un chiste entre nosotros. Y déjenme contestar un poquito por qué. Una de las cosas por las que no me gusta, primero me encanta el resultado del estudio. Es una cosa que venimos discutiendo y tiene que ver con que otra cosa importante en los estudios es ver si la pregunta es pertinente. Es decir, y la pregunta entre benzodiazepinas y demencia siempre ha sido una pregunta de baja calidad, porque lógicamente, si uno toma muchas benzodiazepinas, capaz no se acuerda si se puso los calzoncillos o no, y dónde estuvo la noche anterior, de la misma manera que si uno toma mucho alcohol. Pero efectivamente, ese efecto es similar al que uno podría tener una demencia, pero eso no es la demencia. Entonces, parte de una asociación un poco infantil, es decir, nada, me parece que ya el racional por el cual se generó la pregunta era malo. Y entonces cuando uno detecta eso, puede empezarse a hacer algunas preguntas de contexto. Y voy a aprovechar mi tiempo en esto más que hacer el chiste de los daneses. Y es, ¿por qué estamos estudiando con tanto esfuerzo como el que acaba de escribir Danilo? Porque una de las cosas interesantes de escucharlo a Danilo y leer este Journal Club es empezar a darle un poco de crédito a la gente que hace esta investigación. No dice, los datos no dicen lo que pasa en la clínica, hay mucha ciencia, hay gente pensando, gente que buscó covariables, gente que se las ingenió para despejar esas covariables. Es decir, hay que empezar a darle crédito y empezar a entender que no solo son números, que hay mucho pensamiento crítico por detrás de estos estudios. Pero, por ejemplo, cuando uno ve este estudio, dice, ¿por qué semejante estudio? Para ver la asociación entre benzodiazepinas y demencia, y no está el mismo estudio entre antipsicóticos o antidepresivos y demencia, que el racional es mucho mejor. Y esa es una pregunta de contexto, porque las benzodiazepinas empiezan a ser señaladas como drogas peligrosas en el preciso momento que salen los inhibidores selectivos de la recaptación selectiva de serotonina al mercado,
y se quiere generar esa nueva indicación como indicación prevalente por sobre las benzodiazepinas, que ya no tenían tanto interés comercial para los 80, porque ya habían perdido la patente. Entonces, si uno, y llegamos al 2020 y no está el mismo estudio de antipsicóticos y demencia, o de antidepresivos y demencia, y sí está el de benzodiazepinas. Entonces, esas son una de las cuestiones de contexto que uno tiene que revisar. La otra es que, sumándome a una pregunta que hizo una colega, no me acuerdo el apellido, Javiera, a mí lo único que me preocupa de este estudio es que, en el afán de conseguir una población homogénea, tomaron, yo creo que con mucha inteligencia, un subgrupo de pacientes con trastornos afectivos. Sin embargo, yo creo que es una buena elección por un lado, pero una mala elección por otro, porque los trastornos afectivos pueden ser predictores del inicio de una demencia, ya se sabe, pueden ser, de hecho, los síntomas propios de la demencia pueden ser confundidos con el trastorno afectivo, pero también a veces el trastorno afectivo puede simular una demencia, es decir, si el clínico no es avesado en detectar pseudodemencia o efectos cognitivos de la depresión en un sujeto adulto mayor, puede terminar diagnosticando demencia, cosa que es muy frecuente verlo en el setting clínico e ingresar un paciente por demencia cuando en realidad tiene un trastorno afectivo. Yo entiendo, uno trabaja con lo que hay, capaz hubiera sido mejor hacer este estudio en una muestra de personas con trastornos del sueño o hepatitis, pero seguramente no hubiera estado tan enriquecido el uso de benzodiazepina, y entonces, en vez de usar 200.000, hubiera haber requerido 2 millones de daneses, cosa que hubiera sido más difícil. Pero bueno, hay que estar, es una muestra enriquecida, digamos, o homogenizada. Después, la otra cuestión es, Danilo mostró cómo los autores salen a contestar, o sea, salen a falsear un presupuesto previo, que es que las benzodiazepinas sí estaban asociadas con demencias, y uno de los artículos que muestra Danilo es el de Lucheta. Y solo para mostrar otra cuestión de contexto, el de Lucheta estaba publicado en Journal of Human Psychopharmacology, o Pharmacology, que tiene un impact factor de 3.4. El de Osler en American Journal, que tiene 14. Esa es una cosa que uno tiene que mirar. Es mucho más fácil publicar en uno de 3.4 que en uno de 14.3, como es el caso del American Journal. No digo que garantiza nada. Y lo último que tienen que aprender a ver es, en el de Lucheta había un número escondido ahí que es I², que es el nivel de heterogeneidad de la muestra, que era 98, que quiere decir que el paciente A no tenía nada que ver con el paciente B y que estábamos mezclando sandía con melones en ese metaanálisis, y que por lo tanto el dato es menos valioso. Una de las cosas, de hecho, que tiene valioso este Osler es que, por todo el trabajo que hicieron de homogenización de la muestra, el nivel de heterogeneidad es bajo. Entonces, pero de todas las cosas estas que dije a las apuradas, de nuevo, una cosa que uno tiene que ver es la pertinencia de la pregunta, y ver si esa pregunta a veces no esconde una mejor pregunta. No digo que haya una intención, digo que me estoy preguntando por las benzodiazepinas, pero fíjense en términos clínicos, todo el mundo se pregunta por el uso de benzodiazepinas y el riesgo de demencia, y nadie se pregunta por el uso de antipsicóticos y el riesgo de demencia, que cuando uno va al racional y a los datos próximos de aproximación, como reducción del volumen cerebral, tiene mucho más pertinencia esa pregunta, y para la cual no hay estudio. Eso es lo que quería decir. Y más plausibilidad biológica, digamos. Pero ¿qué estás queriendo decir? Yo sé lo que estás diciendo, pero ¿qué estás queriendo decir? No, yo acá no estoy suponiendo ninguna mano negra o mala intención. Lo que digo es que a veces... Cuando Sergio dice de que es una mala pregunta, digamos, es que tiene que haber cierta plausibilidad, digamos. Entonces, si la plausibilidad es que las benzodiazepinas me afectan las funciones cognitivas, nada, hay un salto enorme a que eso puede producir una condición neurodegenerativa, digamos. Pero déjame ser abogado del diablo. Si hablamos de plausibilidad, tiene que haber algún racional, y uno de los racionales son los modelos biológicos, ¿ya?
en el caso de los antipsicóticos, como ya hemos conversado los días viernes, efectivamente hay reducción de volumen cerebral asociado con los antipsicóticos. Cuando se ve en modelos animales qué es lo que pasa con los cultivos, qué pasa con los ratones expuestos a benzodiazepina, incluso se pueden comportar como neuroprotectores, digamos, que es lo que insinúan los autores del estudio. Entonces tampoco hay plausibilidad biológica. O sea, efectivamente, a propósito del contexto, en los 80 a las benzodiazepinas se les cargan dos motes: la adicción y Claro. esta y la sitúan como drogas tremendamente peligrosas. O sea, ir a decirle a un geriatra que indique Oh, una benzodiazepina, sí, o sea, sin embargo, les dan risperidona en gotitas, sí, dele nomás, póngale risperidona. sí. Y la risperidona tiene un black box que dice la gente se puede morir por uso de antipsicótico atípico. Entonces ahí hay algo que es extraño, digamos, de este mote en Chile, digamos, se carga a la benzodiazepina con algo que, la verdad, la mejor evidencia disponible, y esa es la manera en que se dice, la mejor evidencia disponible no relaciona las benzodiazepinas con la demencia. Y el ratio de mortalidad, tanto en estudios prospectivos como retrospectivos de antipsicóticos en sujetos adultos mayores, no es el numerito que mostraba acá este estudio, es un No. número bien contundente que ha llevado a generar un black box. Es decir, Está bien, pero yo no es que estaba preguntándose cuál es tu paranoia, sino que estaba queriendo decir lo que estás insinuando. Y lo que estás insinuando, bueno, por ahí lo dijiste, es que las sustancias a las que se les está demonizando no tienen patente, ya no tienen patente, ya son muy viejas. Eso es lo que se está diciendo, ¿no? y bueno, por supuesto, Así pero eso, partió, digamos. sí, Versus, así partí. Así partió, Así digamos. partí. Sí, A ver, es mucho más fácil conseguir datos sobre drogas con patente activa que sobre drogas sin patente activa. Las drogas sin patente activa terminan siendo comparadoras, o sea, corren desde atrás con el caballo del comisario, que es la droga que tiene patente activa. Pero de nuevo, no es una crítica a los laboratorios, es un llamado de atención a nosotros, como público, como efectores de esos datos, porque los clínicos consumidores. somos consumidores, pero consumidores responsables, porque nosotros compramos ese dato y lo ponemos en una acción médico-clínica. Entonces, no podemos estar, no entender de dónde viene el dato y no entender si la pregunta es pertinente y no podemos ser pasivos en la recepción de ese dato, que es lo que intentamos sí. No, trabajar en este Journal Club, ¿no? por eso decía un poquito de abogado del diablo. Yo a priori no me parece, así como ignorantemente dicho, no me parece que uno pueda descalificar la potencial asociación entre benzodiazepina y demencia. No me parece que la plausibilidad esté así descartada de entrar, pero si estamos hablando de una molécula que actúa sobre el canal de cloruro, sobre el receptor de GABA, y que actúa igual o muy parecido, por lo menos abriendo ese canal, como lo hace el alcohol, El ¿no? pisco sour. El pisco sour. Entonces, ¿y por qué sí podríamos tener todo tipo de pensamiento, digamos, respecto de que el efecto del alcohol crónicamente usado en el cerebro de un ser humano lo puede llevar a cualquier cantidad de deterioros cognitivos, Korsakoff, etcétera, y no las benzodiazepinas? Bueno, Ah, porque no lo que elimina quiero... la vitamina B12, es decir, porque no Está producen bien. hepatopatía. Eh, Es otro confundidor. Sí, sí, está sí. bien. Está No, bien. pero A mí una lo que quiero pregunta. decir es que me No, parece injusto calificar de no plausible la asociación de sustancias que por lo menos sabemos, estoy de acuerdo que la demencia no tiene que ver con la confusión o el estado delirioso que pudieran producir las benzodiazepinas, porque lo producen, ¿no? Pero, pero son factores que podrían llevar a la disciplina a querer averiguar aquello, ¿no? El hecho de que las benzodiazepinas producen cambios cognitivos mientras están en uso, lo cual no dice para nada que producen cambios orgánicos a largo plazo y en ausencia, pero invitan a hacer la pregunta. Eso es todo lo que Pero quiero decir. no, además que también, parten, y además se parte de lugares distintos, porque cuando dice Sergio, es mucho más interesante la otra pregunta, claro, eso sí partiéramos de nuevo, naif, el día de hoy. Pero el asunto es que las benzodiazepinas ya tienen esa carga, y por lo tanto creo yo que efectivamente es importante tener la Por algo se mejor la evidencia. ganaron, Es, por algo se la ganaron. Sí, es importante tener la mejor evidencia disponible, además, no solamente para los colegas, sino que también para los pacientes. Los pacientes preguntan lo mismo. O sea, los pacientes también dicen, no, doctor, no me dé eso porque se asocia con Alzheimer, digamos. O sea, alguien les dijo eso. Y en ese sentido creo yo que Lo que,
si lo que quería era Hay que demostrar que sea inocente. Por supuesto, y parece ser que es demostrable, si me parece bien. Lo que pasa es que no es el mismo tema de algo de lo cual somos no somos los clínicos, pero son los investigadores clínicos responsables de por qué no están hechos los estudios, por ejemplo, con antipsicóticos. A ver, Esa es otra pregunta. yo lo que digo es por qué no nos llama la atención que no esté hecho. Es decir, y de nuevo, Okay. por eso, porque lo que dijo Danilo, porque este es un Journal Club no hecho, Danilo es un máster en epidemiología, pero es clínico, es decir, todos los días la plata le viene de atender personas, no le viene de hacer estudios sobre cómo atender personas, que no es de donde viene la plata, viene el interés, ¿no? Dime quién te paga, te diré hacia dónde va. Había una frase que el otro día estaba muy buena, me lo olvidé. Entonces, yo lo que digo es, como clínicos, estamos partiendo del presupuesto desde hace muchos años que dar una benzodiazepina es promover el Alzheimer y el reemplazo es risperidona, el reemplazo es quetiapina, el reemplazo es olanzapina. ¿Y por qué no hacemos la misma pregunta antes de modificar la acción clínica? Es decir, esto es importante, esto es metodología, es decir, cuando yo tengo datos de reducción de volumen cerebral con una droga y con otras no. Entonces, digo, y eso es ahí donde tenemos que entender que a veces estamos enfrascados en preguntas que no son exactamente las que deberíamos tener en el contexto. Dicho esto, acá tenemos un estudio, y acá viene el chiste de los daneses, que yo veo un danés y digo, ese sí que tiene un I cuadrado bajo, son exóticamente homogéneos, me refiero a racialmente y biológicamente, y hay que aplicarlo a un hombre de apellido judío, madre italiana, que se casó con una vasca y vive en la Argentina. Es decir, no digo que va a cambiar mucho la cosa, pero digo, los daneses con su excelente sistema de salud están proveyendo casi todos los estudios de corte y algunos de ellos han dado datos que han sido no buenos por la simplicidad del análisis. Me refiero en trastorno bipolar, el riesgo de trastorno bipolar y demencia, ciclado, aumento de ciclado con el curso evolutivo, que cuando uno analiza esos mismos, que no son este de Euler, que es un chiche, Danilo lo eligió porque está perfecto. A eso iba con lo de los daneses, ¿no? Y nada, y también un mea culpa, porque ellos tienen un sistema de salud que podríamos tener en Argentina, tenemos un sistema de salud pública gigantesco que no tiene un sistema centralizado de datos que permita hacer el mismo tipo de estudios. Es, la verdad, una... Y lo último que digo, Danilo mostró algo al pasar. El hazard ratio de enfermedad cardiovascular y de diabetes era gigantesco. Es decir, ahí está. Es decir, uno está pensando que no hay que dar una benzodiazepina porque produce demencia y da un fármaco que produce insulinoresistencia como un antipsicótico. Y ahí se acabó todo el racional de lo que estamos discutiendo. Perdón, a lo mejor los más viejos tenemos alguna sospecha de dónde surgió esto, porque realmente, ¿de dónde parte esto? Y yo recuerdo en el servicio de enlace psiquiátrico en la UCLA, ¿no es cierto? En la época en que nacían los atípicos, en la época en que recién disponíamos de los primeros atípicos, risperidona, porque la clozapina obviamente no la íbamos a usar en el servicio de enlace, digamos. Y de verdad, lo que yo aprendí en la clínica en ese tiempo era, mira qué maravilla, veníamos provocando delirium en los viejos a pura benzodiazepina y ahora surgió esta maravilla que tú le das un atípico en dosis baja y puedes manejar el desorden conductual del viejo agitado, pero ya no aumentándole el delirium, la confusión. Bueno, eso se queda hasta el día de hoy. Eso se queda hasta el día de hoy. Las benzodiazepinas le hacen mal a la cognición de los viejos, mientras que los atípicos en dosis baja son buenos para la cognición de los viejos. Lo que pasa es que nadie demostró eso. Nos está escuchando Julián Bustín, que es uno de los mejores gerontopsiquiatras que conozco. El tema de data de manejo de síndrome confusional es un desierto, porque entre prevalencia de síndrome confusional y datos sobre síndrome confusional, el odds da cualquier cosa. Es decir, ¿se entiende? Tenemos más datos sobre manejo del Huntington que
y que la mitad Pero de los esto, viejos en una sala de UTI está confusa. Es decir, pero esto está en la cultura sí, por lo sí, menos de sí. la psiquiatría americana, de la psiquiatría de enlace americana, fue muy, muy importante. O sea, los que Ujú, sabían sí, psicofarmacología sabían que había que sacarle las benzo a los viejos y sí. que había que reemplazarlas por el Y de neuroléptico. golpe. Sí, Y de golpe, pero hay de muchas de esas golpe. cosas que la cultura, digamos, uno podría decir el folclore, ¿ya? O sea, parte del folclore, digamos, psiquiátrico tiene que ver con esta idea que también se instaló en esa época en que aparecieron algunos estudios con benzodiazepina. Los estudios de alprazolam son del 82, o sea, y el 88 sale fluoxetina, ¿ya? Y cuando sale fluoxetina, mira, esto cura la ansiedad. Lo otro la La camufla, manosea, la camufla. Esto es tal cual, curación, lo otro tal cual. es maquillaje. ¿De dónde sale esa idea, digamos? Así, eso es marketing, ¿ya? Y eso es parte de las ¿Sí? distorsiones y del folclore psiquiátrico, en el sentido de cómo uno conceptualiza los medicamentos. Y ahí es donde efectivamente uno pone a lo atípico en ciertos nichos, a los antidepresivos en ciertos nichos, y a la benzodiazepina en otro nicho. Pero 30 años después, tenemos el tema de que los antipsicóticos atípicos están siendo usados en una vastísima población de gente, muchas de las cuales ni siquiera tiene una patología, sino que simplemente tiene problemas para dormir, ¿ya? Y ahí es donde se produce un problema de salud pública, digamos, ¿va? Por hacerle el quite a un fármaco como las benzodiazepinas, que, bueno, ya sabemos qué es lo que pueden hacer y no hacer, digamos. Yo quiero traer preguntas del público, pero antes quería hacerte una pregunta, Danilo. ¿Y qué tal si la angustia o la ansiedad, en cualquiera de sus formatos, es un precursor precoz, es un marcador precoz de demencia? Sí, ¿Cómo le hace eso al estudio en cuestión que tú nos estás presentando? también podría ser, y ahí trataron de hacer la diferencia con otra sustancia a propósito de pregabalina, y la verdad que no les resultó, porque la cantidad de personas que usaban esos otros medicamentos sin benzodiazepina era demasiado baja y no se pudieron hacer los cruces, digamos, ¿ah? Así que no se puede despejar también esa duda, digamos, y probablemente este no es el diseño tampoco para poder hacerlo. Ahora, No lo puedes despejar. claro, ahora por el No, diseño, porque la digamos. pregunta se puede hacer para los dos lados. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el letargo corresponde a un marcador precoz de demencia? No, Y que por lo eso sí, tanto no, eso los sí. pacientes con letargo se hicieron mucho menos candidatos a recibir benzodiazepina, No, y eso podría haber enmascarado incluso un efecto, no, ¿no? eso es parte de las gracias de este estudio, digamos, ¿no? Parte de las gracias de este estudio es de despejar la causalidad reversa, que es el fenómeno. Por eso separan las poblaciones en 0,2 años a más años y hacen una serie de otros ajustes, ¿ya? El tiempo Perdona, de Danilo, exposición, pero etcétera. no me estoy refiriendo a que vinieran con demencia. Ujú. Me refiero a qué le hace al estudio y al diseño. Por eso tú que entiendes sí, que bien, sea un factor como el insomnio en Parkinson, digamos, claro, un claro. síntoma ¿Qué pasa? centinela. ¿Qué pasa? Suponte yo te diera esta información, Ujú. el dato no existe, pero Ujú. si yo te diera la información de que efectivamente la demencia precozmente comienza con letargo, Ujú. que hace que los pacientes que se van a demenciar van a ser sujetos mucho menos que los otros del uso de benzodiazepina. Ujú. Bueno, Porque una cosa que tú no... Sí, por eso te decía, José, que este enriquecimiento desde el diagnóstico de trastorno afectivo es una ventaja, pero es un problema. Es Exacto. Sí, decir, sí. por eso. Pero me acordé de algo muy Y también, importante. y una pequeña Sí, cosita. Esa es una de las razones por las cuales se usa un estudio de caso control dentro de la corte, que era la parte de la otra exacto, cosa que... ¿Por qué se usa un estudio de caso de control? Porque uno puede alargar la exposición a antes de que efectivamente exacto. los pacientes pudieran ingresar a la corte. Esa es la principal razón, digamos. Y esa es la gracia esa es la información que agrega el caso y control, no solamente para tener otro chiche y meter más datos, digamos, sino que poder extender la exposición, ¿ya? A los pacientes que ya ingresaron a ese tiempo, digamos, de exposición, ¿no? Digamos, no sé si Danilo dijo algo al pasar que para mí, por lo menos, ha sido cuando hacemos investigación un caballito de batalla, que es el análisis cuantitativo de la exposición de fármacos. ¿Qué quiere decir? Cuantitativo es 0, 1, 2, 3, 4, es decir, es un número creciente o decreciente. Cualitativo es sí, no, ¿no? Y esto hace a no solo un detalle, sino también a los
herramientas estadísticas que voy a poder usar o no, teniendo dato quali o cuantitativo. ¿Qué dijo Danilo al pasar? Que es innumerable la cantidad de estudios con preguntas muy críticas sobre posibles efectos beneficiosos o adversos de fármaco que se han hecho con un asentamiento cualitativo de la exposición a drogas. ¿Sí? ¿Tomó o no tomó? Sí, no. Y el sí puede implicar 0,5 de clonazepam o 100 miligramos de diazepam por día. Es decir, porque da lo mismo, 0,5, 100. Es decir, da lo mismo porque es cualitativo, es sí, no. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a investigar en trastorno bipolar, yo me había traído del grupo de Cuesta y Peralta una escala que habían hecho ellos muy, muy simple que se llama IFD, intensidad, frecuencia y duración del tratamiento farmacológico, que da datos cuantitativos de la exposición a fármaco. Entonces, en vez de decir toma o no antidepresivos, tomó o no, decíamos tomó tanto tiempo, en tanta dosis y con tanta frecuencia. Todos esos datos se podían modelar podían ser ingresados al control estadístico, al modelo. ¿Qué pasó? Con ese dato se permitió ver que en algunos estudios que la exposición a antidepresivos no es que producían un efecto inmediato, sino que producían un efecto en función de la intensidad de la exposición. Que es un dato que cuando se va a ver, por ejemplo, riesgo de switch o de inducción de ciclado, en general está basado en los datos de los estudios duros con estadística cualitativa y les da un número muy frágil y muy poco descriptivo de lo que en realidad sucede, porque de nuevo, no es lo mismo tomar 10 miligramos de fluoxetina 4 semanas que estar 5 años expuesto a 150 de venlafaxina en términos de control evolutivo del trastorno bipolar. Acá en este estudio, como en realidad tienen una base de datos, hay que decir, yo sé que es buena la base de datos, digamos, todos, no es Dinamarca, no es y es enorme. Sí. Es un proxy, no es un dato. Es decir, ellos tienen un proxy, un dato por aproximación de qué consumieron las personas por prescripción. Capaz, alguna de esas personas recibía la benzodiazepina y la vendían en el mercado negro y no la tomaba. ¿Se entiende? Es una estupidez lo que estoy diciendo y supongo que en los números de este estudio es una cosa insignificante, pero lo cierto es que no es un dato, sino que es un proxy del dato, ¿no? Cierto. Yo tengo una inquietud y después quiero leer algunas preguntas. Se los están yendo, 15 minutos después de la hora. ¿Estamos 15 minutos después de la hora? Sí. No, yo quería preguntar y que le miren la cara a Sergio mientras le hago la pregunta. ¿Qué pasa si yo soy parte de una secta que cree que, por ejemplo, que el trastorno bipolar es una enfermedad degenerativa, ¿no? Y que por lo tanto promueve y produce demencia a través de su desarrollo. Entonces, fíjate que esto era un episodio afectivo, primer episodio afectivo. Y no corresponde saber si eran bipolares o eran monopolares, cómo se distribuye eso, ¿no? Porque a lo mejor tenemos uno de los factores del trastorno afectivo es demenciogénico per se. Estaba controlado. ¿Cómo se controla eso? Y alguien pregunta por ahí... Se mete en la sopa, está metido en la sopa del estudio. Ahí, si eran bipolares, si era depresión leve, moderada, severa, otro... Va a decir, bueno, cómo se construye ese dato, pero está controlado por eso. Y no había diferencia. No. Entonces a lo mejor el trastorno bipolar no es neurodegenerativo. Yo no soy de esa secta. Acá hay una pregunta de nuevo, una pregunta en un comentario de Julián Bustín que dice que de todos modos, cuando ven los charts de prescripción, Julián Bustín está en la prestadora de salud de mayor cobertura en la Argentina, que se llama PAMI, para adultos mayores, y han hecho un muy buen trabajo de asentamiento de qué se prescribe, que las benzodiazepinas siguen siendo las drogas más prescriptas en esa población. Sí. Dicho esto, recién le estoy preguntando, y capaz lo tengamos que invitar en otra oportunidad, si eso es algo que se inicia en la etapa en el envejecimiento, a partir de los 60 años, por decir una edad, o es algo que se está arrastrando desde edad más temprana, porque efectivamente los benzodiazepinas son de los fármacos más prescriptos a nivel mundial, ¿no? Claro. Y en viejos por cardiólogos, no necesariamente por psiquiatras, ¿no? Por internistas. Por hipertensión, sí. Ya, José. ¿Tenemos que irnos? Sí, yo creo que hay que... Compasión por la gente.
Yo tenía 2 Y nuestras comentarios, 5 familias. preguntas que Por hacer, ¿no? familia, sí. Bueno, No, estamos muy pasados. entonces, por favor, vamos a honrar. ¿Leíste las preguntas, Danilo, tú? Sí, 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 yo creo que estábamos con todo. Ya, bueno. Sí, o Entonces grabemos. me voy a guardar el comentario que iba a hacer yo entonces. No, está muy bien. Danilo, extraordinario como siempre, ¿no? El poder guiarnos, acompañarnos así en un paper como este. Y poder ir entendiendo cosas que bueno, yo soy un clínico y te puedo decir, y cuando trabajé en investigación preclínica, en investigación básica, y la verdad es que nada de esto es obvio, nada de esto es evidente. No sé si realmente en nuestra formación médica, a lo mejor han cambiado los tiempos, recibimos razonablemente la formación epidemiológica y estadística como para comprender lo que leemos bien y poder juzgar los resultados. Yo te voy a preguntar a ti, Danilo, solo para terminar, ¿para ti el estudio responde la pregunta razonablemente? ¿Te deja a ti como clínico la sensación de que no es posible hacer la asociación o que está liberada la asociación de benzodiazepinas y el desarrollo de demencia? Mira, a ver, la ciencia no responde en absoluto porque va falseando hipótesis. No dice esto ocurrió, sino que dice esto es muy poco probable que ocurra, ¿ya? Y Ujú. la verdad que estudios bien diseñados con respecto a la asociación de benzodiazepina y demencia son pocos, pero de los que están bien diseñados, yo recuerdo uno que no tengo la cita en la cabeza en este momento, que mostraba exactamente lo mismo. De hecho, la misma asociación, de hecho, la misma tendencia hacia la protección con dosis mayores de benzodiazepina, que es una hipótesis que creo yo que es súper interesante. Por lo tanto, la manera en la cual uno responde, que puede ser media pusilánime, pero la manera en que responde la ciencia es la mejor evidencia disponible hasta el momento no apunta a que las benzodiazepinas puedan producir demencia, ¿ya? Por lo tanto, creo yo que son medicamentos que siguen siendo muy nobles y apuntando hacia la plausibilidad biológica, sabemos bastante bien qué es lo que hacen y dónde lo hacen. De hecho, hacen más o Sí, menos lo mismo que eso hace es el verdad. pisco sour, digamos. Entonces, la verdad es que es una herramienta muy noble, muy titulable, que sabemos lo que hace y que efectivamente no está desprovista de otros factores o otros efectos secundarios, otros perfiles que tienen otro tipo de sustancias, y que sí, tiene su perfil de efectos secundarios que es bien particular, pero que también es bien titulable. Es decir, produce ansiolísis, produce sedación, produce somnolencia, produce relajación muscular, produce efecto antiepiléptico, produce depresión respiratoria. Y eso lo hace en Y una gradiente que es muy amplia y que lo hace sí. ser fármacos bastante seguros. Sí, y tiene un pecado original y es que es de esa sustancia, de esas moléculas, capaz de relacionarse con el sistema nervioso de una forma tal que provoque tolerancia y por lo mismo dependencia. Y yo creo que de ahí viene gran parte del diablo, ¿no? Del diablo que tienen, el mote que tienen las benzodiazepinas. Justificado o no, a lo mejor eso sería algo digno de discutir, no sé si acá o en psiquiatría en tiempo de virus el día viernes, digamos. Ujú. Okay. ¿Cuán justificable es la demonización adictiva que tienen las benzodiazepinas, que cargan las benzodiazepinas? Ujú. Nada. Sergio, ¿quieres despedirte de alguna otra forma? No, no, muchísimas gracias a los casi 150 personas que Todavía hubo hay, y la, hay 125 Es personas increíble, acompañándonos a esta hora de la noche, impresionante. héroes. la nave de los huérfanos. Así. Tú dices, ¿no los quieren Impresionante. en la casa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos acá? No. Muy Bueno, bien. muchas gracias a ellos, obviamente. Sí, muchas Gracias, gracias. Sergio, por la estupenda presentación. Gracias Y al a Laboratorio Danilo, que está Teva vuelta. en Chile. Sí. Muchas gracias a Teo y quedan todos invitados para el 2 de septiembre, miércoles a esta misma hora en este mismo canal. Vamos a tener un artículo muy, muy famoso, citado y reproducido y editorializado acerca de la eficacia comparable de 21 antidepresivos, artículo de Cipriani, El un tipo Cipriani. de metaanálisis también sofisticado que creo que vale la pena también conocer ese tipo de estudios. Así que eso vamos a conversar la próxima vez. El Cipriani, como dice José. Es que, por Dios, este sí que es famoso. Es casi un Vamos. vino ya. Muy bien. Es casi un vino chileno. Claro. Chao, chao. Gusto de verlos, que estén bien. Igual. Chau, Chao. chau. Hasta la próxima.